Mis planes de lectura para el mes de septiembre. Hola, ¿qué tal? Empieza mes y como siempre empezamos con el TBR, en este caso de septiembre, inicio de curso, con muchas ganas y mucha motivación. Antes de nada, como siempre, os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y a mi Patreon si queréis formar parte de él, y también a mi página web. Se agradece muchísimo que si os gusta mi contenido deis like a los vídeos y os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y ahora vamos a hablar de libros. Empezamos con las lecturas conjuntas del Club del Callejón del Misterio para este mes, que son 2, porque llevamos un verano intenso, la verdad, de lecturas en el club, no paramos en ningún momento, y en agosto además hemos tenido un tochazo que nos ha gustado mucho, pero nos ha costado un poco, así que no quería saturar demasiado el mes de septiembre para volver con las pilas cargadas, y tenemos la lectura general del Club del Callejón del Misterio y una lectura de las de los grupos fijos. Este mes toca lectura del grupo fijo de True Blood, que vamos ya por el quinto, que es Más muerto que nunca. Estamos metidísimas en la lectura de estos libros. Además, en agosto no hemos parado tampoco porque, aunque no nos tocaba el libro de continuación de saga, hemos estado leyendo relatos que tienen que ver con el mundo. Alguno de ellos nos ha encantado, por lo menos a mí, y creo que a las chicas también, y yo creo que tenemos millones de ganas de continuar y ver qué nos depara en este nuevo volumen. Y después de este, además, va a haber un nuevo relato porque nos vamos a leer todo lo que haya. Con lo cual, primera lectura, Más muerto que nunca, en el Club de Lectura de Callejón del Misterio, en el grupo de True Blood. Mirad, tengo ya puestas las metas porque en el grupo ya está puesto el calendario y todas preparadas. La segunda lectura del Club de Callejón del Misterio del mes de septiembre es la lectura del grupo general y vamos a leer La quinta víctima de J.D. Barker porque leímos el cuarto mono, es una saga y en general se votó que querían seguir. Así que vamos a hacerlo antes de que se nos vaya olvidando, porque estas cosas luego pasa lo que pasa, y nos vamos a leer el segundo de la trilogía, que es La quinta víctima. Vamos a ver si nos gusta, si mantenemos el hype y queremos continuar hasta terminar. Yo creo que ya una vez leído el segundo, pues sí. Si queréis uniros, ya sabéis que me lo podéis decir por Instagram o por aquí por comentarios, porque se hace por Telegram y estáis todas invitadísimas. Y ahora ya vamos con mis aventuras en solitario. Bueno, en realidad en solitario no, porque hay un par de libros que también voy a leer en compañía, pero en lecturas que no organizo yo como club. Por un lado, rapidísimo, en nuestro grupo de amigas cabezotas vamos a continuar con las páginas que nos impongamos para este mes de Los Miserables, porque no nos va a ganar la partida. Pero no digo nada más, porque ya sabéis. Y por otro lado, y súper importante, otra lectura de este mes va a ser Vestido de novia de Pierre Lemaitre, que me apetece un montón, me lo compré hace poco, ya os lo enseñé en el book haul correspondiente y se había quedado ahí apartado y me estaba dando a mí la vena de que iba a ser de esos que me había comprado con muchas ganas, pero que se iban a quedar en un rincón y se iba a acumular porque no encontraba el momento. Bueno, pues mi amiga Paloma Arizmendi, para celebrar su cumpleaños, se ha lanzado a organizar su primera lectura conjunta y yo feliz porque he elegido hacerla de este libro. Y además os lo digo porque estáis a tiempo, porque creo que empieza mañana, día 5 de septiembre, espero no estar metiendo la pata. Y podéis ir a su canal donde ya lo anunciaba y, si queréis, uniros a la lectura. Va a estar súper bien porque creo que es un libro que va a tener jugo para comentar. Así que esta va a ser otra de mis lecturas del mes, seguro. Lo que no es seguro es a ver si puedo cumplir las metas, pero bueno, yo estaré ahí y sé que al menos comentaré el final. Y ahora sí que sí, las siguientes ya son aventura en solitario 100%. Y el siguiente que os enseño es el más importante porque esto es un compromiso muy serio que yo adquirí el mes pasado. El mes pasado dije que en mi TBR era de lo más importante de cumplir y este mes lo vuelvo a decir. Quiero que en septiembre salga adelante la lectura de Ciudad Medialuna. Me lo quiero leer pronto, quiero hacerlo ya, quiero saber ya si yo estoy dentro de esto o no, si me encanta o ni fu ni fa. Es un tochazo, así que por ese motivo sobre todo hay que elegir bien el momento. Bueno, pues mi momento va a ser septiembre, que empiezo yo con muchas ganas, y además es que yo estaba viendo que era o ahora o nunca. Porque a partir de septiembre ya sabéis que el otoño y el invierno es mi época favorita y yo me vuelvo loca y tengo muchas lecturas organizadas, muchos planes organizados, muchas cosas en las que este libro no va a entrar.
por temática y por otras cosas, va a ser difícil. Así que ahora o nunca, porque si no veo que cae para el año siguiente y no quiero. En mi TBR del mes pasado decía que una de las cosas que quería hacer era empezarlo para asegurarme de que lo leía en septiembre. Bueno, eso no ha pasado cuando yo estoy grabando esto justo, pero lo voy a empezar hoy, porque hoy es día 30, ¿vale? Justo acabo de terminar la lectura con la que estaba y voy a empezar otra y va a ser esta. Así que voy a leer los primeros capítulos en los 2 últimos días de agosto para asegurarme que en septiembre me lo termino. Sé que muchas estáis interesadas en leerlo, incluso me habéis preguntado por si hay lectura conjunta, pero no me encajaba bien y yo lo quería sacar por mi cuenta y un tochazo así, prefiero llevarlo a mi ritmo. Pero la verdad es que me habéis dado ganas de que en el Club de Callejón del Misterio en algún momento también incluyamos un poquito de fantasía, que no sé que no todos son lectores de fantasía, pero fantasía con misterio es un género que hay que explotar más porque estoy segura de que hay gente que no lo ha descubierto todavía y va a encajar bien. Ahora vienen 2, que es una vergüenza porque estos eran 2 libros que yo me tenía que leer este verano. Y como os digo, estamos a 30 de agosto y no ha ocurrido. Y es todavía peor, porque es que yo estaba grabando un blog. Un blog que ya os hago spoiler de que ha ido de culo. Pero quiero recuperarlo, quiero remontar y poder sacar de ahí por fin algo. ¿Os acordáis de estas rom-com que yo os enseñé a principio de verano y que tenía muchas ganas y que me parecían lecturas veraniegas a tope y bla bla bla? Bueno, pues no me las he leído y obviamente no quiero que llegue el otoño y yo no me las haya leído. Así que quiero que sean lecturas súper obligatorias, que aparte sé que las voy a disfrutar mucho. Lo que pasa es que me ha pasado como me pasa todos los veranos, que yo me creo que voy a leer mucho y luego en verano yo es la época en la que menos leo, pero con diferencia, pero que bajo a la mitad, básicamente, de libros. Lo que estaba contando, que yo estaba grabando un blog de las rom-com del verano. Me leí una y el blog se quedó ahí. Lo voy a retomar, voy a terminar este blog con estas 2 lecturas, espero hacerlo en las primeras semanas de septiembre y así yo estaré feliz, me las habré leído, las habré disfrutado y las habré comentado con vosotras. No os he dicho los títulos, pero bueno, los estoy enseñando. Una luna sin miel y Sucedió un verano. Como veréis, es que estas son obligadas, es que si no me las leo ahora es que las tengo que dejar para el verano que viene. No puede ser, porque encima de Tessa Bailey yo estoy que me muero por leerme la segunda parte. Es que así soy, ansia viva todo el rato. Otra de las lecturas que quiero que caiga seguro este mes, más pronto que tarde, es Maisie Dobbs, que de nuevo me lo compré con muchas ganas, pero llegó el verano y en verano no me encajaba bien. Pero quiero leérmelo ya porque tenía muchas ganas, quiero saber si es una saga que me va a interesar para continuar, porque este mes se publica la segunda parte que os conté en el vídeo de novedades, que se llamaba 3 plumas blancas, si no me estoy equivocando, y encima, como guinda, todas las que os lo habéis leído me estáis diciendo que os ha gustado y que merece la pena. Así que, prioritario también. El TBR de este mes creo que lo estoy haciendo bastante realista porque todas las lecturas que os estoy diciendo son lecturas que sí o sí quiero hacer en este mes. Seguramente leeré más, ¿vale? Porque igual que en verano son los meses que menos leo de todo el año, en septiembre yo me reactivo y empiezan los meses en los que más leo, con diferencia. Entonces seguramente haya algo más, pero no os lo voy a mencionar porque no las tengo claras. Las que os estoy contando las tengo súper claras porque es necesario que las lea ya. Por lo que os digo, porque es que si no luego viene octubre. Y en octubre tengo planes. Y luego viene noviembre. Y noviembre es el noviembre dulce. Y yo este año, bueno, que Neus se prepare porque estoy a tope. O sea, estoy a tope con el noviembre dulce. Y después viene diciembre. Y ya sabéis que yo soy friki fan de la Navidad también. Entonces todos estos libros no encajan ahí. Por eso me urgen. Me dejo de enrollar y os enseño las 2 últimas lecturas que paso súper rápido porque son repetidas del TBR del mes pasado también. Simplemente no me han dado tiempo. Eran de los libros que saqué de la biblioteca. Hay 2 que se me han quedado colgados y como he podido renovarlos, pues todavía los tengo durante el mes de septiembre, así que tengo ganas de leerlos antes de devolverlos. Uno era La pareja de al lado, de Sari La Pena, que creo que además este me va a dar tiempo seguro, porque es que yo los libros de Sari La Pena ya he comprobado que me los bebo, o sea, me los leo en día y medio. Y luego tengo otro que también quiero leerme y espero no tener que renovarlo otra vez ni nada de eso, pero que tampoco sería tan grave porque igual que os digo que todos estos que os he enseñado es como tengo que leerlos ya porque después no me encajan en mis planes, este podría encajarme en mis planes futuros. Así que si no me lo leo y se pasa un poco a octubre, no pasaría nada. Pero bueno, vamos a ver si me da tiempo.
Y es este que me saqué también de la biblioteca, que es Vampiro de José de la Rosa, que yo creo que mezcla un poco sobrenatural, vampiros con romance. Se me ha olvidado un poco de qué iba, pero no sé, era como un asesino en serie, una secta de bebedores de sangre, sobre la pista de un vampiro, y luego no será nada de eso, y vete tú a saber por dónde nos sale, pero que tenía muchas ganas de leerlo, así que bueno, pues aquí se mantiene en mi TBR, porque aunque no me haya dado tiempo en su mes, quiero leerlo. Y hasta aquí el TBR. Ya os digo que yo tengo unos cuantos títulos más rondándome por ahí, pero no lo digo aquí porque seguramente cambien y no lo tengo nada decidido. Bastantes son todos estos y espero disfrutar de todos porque la verdad creo que todos tienen potencial para ser éxitos. No sé, ¿qué pensáis? Ponedme en comentarios vuestra opinión, qué os parece esta lista de libros, ¿los habéis leído? ¿No? ¿Los recomendáis? ¿Qué libros tenéis vosotras planificadas para septiembre? ¿Y tenéis las mismas ganas que yo de que empiece el otoño y de que llegue septiembre y octubre y ya podamos tomarnos nuestro café caliente con nuestras lecturas spooky? Espero que sí. Nos vemos muy pronto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Os recuerdo una vez más que en la cajetilla tenéis los enlaces a todas mis redes sociales, que también tenéis el enlace a mi Patreon por si queréis formar parte de él y apoyar mi proyecto, y que si os gusta mi contenido se agradece muchísimo que deis like a los vídeos, si os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y si ya lo estáis, muchísimas gracias. ¡Chao!